Reflexiones y cosas que me hicieron reflexionar o meditar acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Y me llevó, la verdad es que redundaba en el título, de repente el título quiero o busco que el título sea pues atractivo, que sea, que lleve un mensaje implícito, o a veces que dé el entorno de por dónde vamos a caminar durante el mensaje, pero de verdad que ahora batallé mucho y dije, a veces lo simple es lo simple es lo mejor, a veces lo sencillo, lo que no requiere tanto rebusque, a veces es mejor. Y así es que hoy quiero hablarles si somos libres o somos esclavos. Ya lo he hablado antes, lo he puesto en diferentes contextos e incluso ustedes saben que nosotros somos libres en Cristo y esclavos en Cristo. Somos libres para el Señor, pero somos sus siervos, somos sus esclavos. No está mal decir, miren, hablar de la esclavitud es políticamente incorrecto. Hablar de esclavitud no está bien. Decir que somos esclavos no está bien, o que alguien es esclavo no está bien. De hecho, la esclavitud, en el concepto de la avaricia y la codicia del ser humano por tener más y someter esclavitud a otras personas, definitivamente eso es terrible. Nosotros ni lo aprobamos ni estamos de acuerdo. Ahora en este tiempo donde la esclavitud que se acostumbraba a ver en siglos pasados, donde naciones enteras eran sometidas a esclavitud y que pueblos por su raza, por su etnia, por su condición económica o cultural o científica eran sometidos a esclavitud por otras fuerzas mayores o por otras naciones mayores o superiores en esos mismos términos, en ciencia, en capacidad económica, en etnia, que se sentían, o razas se sentían superiores y sometían a otros pueblos a esclavitud. Entonces, hablar de esclavitud no crea que está bien, como en el hecho de somos esclavos. Y decirlo nosotros, pues hasta suena como una especie de secta donde queremos que todos tengan una obediencia ciega a lo que el líder dice para que ustedes hagan lo que el líder dice. De ninguna manera Dios nos libre de alguna forma ejercer cierto tipo de manipulación o de dominio sobre la vida de alguno de ustedes. Porque definitivamente cuando nosotros hacemos o ejercemos ese tipo de dominio, vulneramos o debilitamos la voluntad del otro. Déjeme decirle que en muchos matrimonios existe ese tipo de esclavitud, ese tipo de dominio. No solamente en los matrimonios, también en los padres hacia los hijos. De repente exigen tienen o demandan o ejercen ese tipo de dominio sobre los hijos. Y es terrible, porque se saca ventaja, se manipula, se consigue lo que se quiere, y eso está muy mal. Nosotros no aprobamos ningún tipo de esclavitud que pudiera ejercer el hombre sobre otro hombre, es decir, una persona sobre otra persona. De ningún tipo. No hay justificación bíblica para que eso sea. Ni siquiera del hombre sobre la mujer, que dicen, es que yo soy la cabeza y tú me tienes que obedecer, mujer. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, la mujer sométase al varón como cabeza, que es del matrimonio, que es de la casa, pero de ninguna manera dice que el hombre tiene que ejercer, que la mujer tiene que ser esclava del varón y el hombre tiene que ejercer un dominio sobre la mujer. Eso no es bíblico, eso no está bien. Entonces, sin embargo existe, sin embargo hay, y no necesariamente del hombre sobre la mujer, a veces es la mujer sobre el varón. Y definitivamente no es correcto. Entonces, ningún dominio, ningún sometimiento de una persona sobre otra es correcto. Ninguno. De ningún tipo, de ningún tamaño, en ningún nivel, en ninguna escala de proporción es correcto. La Biblia nos enseña que no debe de ser así. Y sin embargo, la Biblia también nos enseña que los que son siervos permanezcan siervos, que los que son esclavos sigan siendo esclavos. Y uno puede decir, entonces, pastor, ¿está diciendo usted que no o que sí? Leamos lo que dice la Escritura. Vamos a Romanos capítulo 6. Si usted tiene
su Biblia, puede abrir su Biblia. Los hermanos que nos ven en línea, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por su espera paciente a que lleguemos al principio de esta reunión. Pues ya estamos aquí. Pase la voz, comparta el video y hágale llegar a sus conocidos y amigos. Dígales que ya estamos en la transmisión en vivo, que deje de hacer lo que está haciendo y que se venga a escuchar la palabra de Dios. Ok, dice Romanos capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 15 al 18. Dice, ¿qué pues? Dice el apóstol Pablo hablando, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis, pregunta Pablo, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Y aquí esto es importante y que no se le olvide. Si usted puede subrayar su Biblia y le gusta subrayar su Biblia, marque esta parte porque dice el apóstol Pablo que podemos ser esclavos somos esclavos para muerte, somos esclavos para muerte o somos esclavos en obediencia para justicia. Es decir, sí podemos, en nuestra condición humana, puede llegar el punto en que nos sometemos a esclavitud y podemos ser esclavos para muerte o podemos ser esclavos en obediencia para justicia. Y por eso me llamaba el corazón y mi atención esta palabra acerca de que si somos libres o somos esclavos. Porque es bien padre decir, yo soy libre y somos libres en Cristo. Y podemos declarar con nuestro corazón que somos libres. Pero nuestra alma, nuestra conciencia y nuestro corazón de repente entra en una condición de esclavitud que Dios no quiere para nosotros. Cuidado, porque sin darnos cuenta podemos estar siendo esclavos de aquello a quien no deberíamos de obedecer. Porque podríamos estar siguiendo y haciendo las cosas que nos exige aquello o aquel o aquella persona que trata de someter nuestra voluntad a la suya. Eso es un esclavo. Un esclavo es aquel que somete su voluntad a la de alguien más. Por voluntad propia, por condición propia, y ahorita lo vamos a ver, porque yo decido ser esclavo de él o de ella, o inconscientemente estoy siendo sometido a una condición de esclavitud, donde mi voluntad está sujeta a lo que algo o alguien más diga. Y cuidado, porque eso no lo hace Dios. Dios no nos somete a esa esclavitud. Dios no quiere que seamos esclavos. Dios quiere que seamos libres. Pero, y esto es importante aclararlo, pero la Biblia también nos señala como esclavos. Pero hay que entender el contexto del por qué y cuál es la condición de esa esclavitud. O sea, en qué condición nos encontramos. Y para eso quiero compartir con ustedes. Ya leímos 15, 16. Dice, déjenme leer estos dos más. 15, 16 dice, pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Se da cuenta? Éramos esclavos del pecado, fuimos liberados, pero ahora somos esclavos otra vez. Aunque aquí dice siervos, en otro pasaje el apóstol Pablo nos llama esclavos. Pero quiero aclarar esto, porque no es que Dios te somete obligadamente a ser su siervo. Muchos pretendemos como líderes, como pastores, como líderes de una congregación, pretendemos que la iglesia sea un siervo obediente, incondicional a Dios, sin preguntar por qué. Quisiéramos que en todas las iglesias, los miembros de las iglesias obedecieran incondicionalmente. Hace poco estábamos viendo una serie de televisión, perdón que los ponga como ejemplo, pero creo que son las parábolas de hoy en día, las películas y las series. Y estábamos viendo una serie de televisión y era una soldado, una capitana, por cierto, una capitana que
tenía que enfrentar un juicio y ella no quería enfrentar ese juicio porque la iba a desprestigiar. Y como la iba a desprestigiar, entonces se resistía y ella le decía, yo soy soldado. Y a mí me sorprendía la actitud, por supuesto que es un personaje y es una actuación, pero la historia que narra ese personaje me sorprendía porque ella le importaba una cosa, a ella le importaba el ejército, a ella le importaba la condición, su propósito, su labor. Y yo decía dentro de mi corazón, y siempre se los he dicho a mis hijos, a los soldados les obliga a doblegar su voluntad. No es que ellos voluntariamente la doblegan y la someten, no, se les doblega la voluntad para que lleguen a la condición de la obediencia sin cuestionamientos a una orden. Durante muchos años yo he conocido gente que aborrece al ejército, gente que no le gusta el ejército y que dice, no, es que ellos son asesinos y que son golpeadores y que son maltratadores. Sí, lo que no consideras es que son soldados. No, pero ¿a poco no tienen conciencia y no pueden pensar que, bueno, si fueran un civil que lo mandan a matar a alguien, el civil puede decir, no, no lo obedezco, espérame, lo que me estás pidiendo es incorrecto. Pero él no es un civil, él es un soldado. Y el soldado no está para ver si su conciencia le dicta o no, el soldado es entrenado para obedecer. Y eso nos parece ridículo, dicen, no, pero, y hoy más con las ideas de, no puede ser que él no tenga conciencia y que vaya contra los derechos de los demás. Sí, o sea, sí, yo entiendo eso. Mi conciencia me dice, no mates gente, no golpees gente, no maltrates, no hagas esto, no te involucres en aquello, no seas corrupto. Por supuesto, mi conciencia me dice que no lo haga. Pero hasta que eres soldado, hasta que estás en el ejército, entiendes la condición que vive un soldado. Son condiciones distintas. Por eso los soldados tienen reglas distintas, tienen una policía distinta, tienen un juicio distinto, porque sus reglas son distintas. Porque él puede decir, no, sabes que por conciencia no hago eso, pero esa conciencia no solamente lo pone en riesgo a él, sino le pone en riesgo a él y a todos sus compañeros. Y probablemente a toda la nación, por solamente no obedecer una orden porque su conciencia le dijo no obedezcas. ¿Sí me explico? Entonces, son condiciones distintas. Entonces, ahora, para agregarle un poquito más de sal a esto, es importante que sepas y es importante que recuerdes que también nosotros somos llamados soldados. El apóstol Pablo dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también el apóstol Pablo le enseña a Timoteo que un soldado que se pone al servicio de alguien no se enreda con las situaciones del mundo para no desagradar a aquel que lo llamó como soldado. Entonces, si en ese contexto nosotros entendemos a lo que se refiere Pablo, de que somos soldados, entonces deberíamos entender que también somos llamados a este estilo de vida donde nuestra obediencia está sujeta a Cristo. Y no porque nos obliguen, como a los soldados de la milicia civil, de la milicia de los ejércitos de los países, que se les obliga a obedecer, que se doblega su voluntad, sino que nosotros mismos podemos someter nuestra voluntad a Dios y someternos a esa voluntad que Dios nos dice, mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, yo puedo someterme a su voluntad porque es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces podemos ser llamados soldados de Cristo, pero también podemos ser llamados siervos de Cristo. Y somos siervos en obediencia porque hemos sometido nuestra voluntad a Dios. Pero no lo hemos sometido nuestra voluntad para algo injusto, sino como lo leímos ahora somos esclavos en justicia de Jesús. ¿Sí me expliqué? Entonces, no somos llamados a hacer lo malo. Por eso es importantísimo, hermano. Es importantísimo que usted escuche la palabra de Dios y reflexione, analice, piense lo que está escuchando. Porque es muy fácil venir aquí, pararse aquí al frente, bueno, no tan fácil, pero es fácil venir aquí y pararse al frente y decirle a usted lo que usted quiere oír. Yo le puedo hablar de prosperidad todos los domingos. Y le puedo hablar de mejorar su condición económica. Y le puedo hablar de salir de las crisis y darle los 10 secretos de la prosperidad. Pero con el primero usted ya rechazaría el resto de las otras 9.
Y entonces podríamos hablar de milagros, de señales y maravillas. O podría estarlo motivando de que usted, hermano, usted es exitoso y vamos, hermano, usted puede. De verdad, mire, ahorita estábamos adorando y tenía ahí en mi corazón una lucha interna de hacer una oración al final, porque cuando usted me ve que yo paso aquí al frente y estoy dando la palabra, yo le pido a Dios, Señor, ¿y qué quieres que haga con el mensaje que me diste? ¿Y cómo lo comparto a la iglesia? ¿Y cómo voy a ministrar al final? ¿Y qué les voy a decir a los hermanos? ¿Cuál va a ser mi oración al final de la enseñanza para bendecir a tu iglesia? Y de verdad, hoy tenía una lucha aquí mientras adorábamos al Señor, y la lucha era, ¿y si hago una oración más emocional? Yo le decía al Señor, ¿y si hago una oración que dure más? Cortamos la transmisión, dejamos de transmitir al momento de la administración y empiezo a ministrar a los hermanos para que se animen, para que se motiven, para que se sientan bien de haber venido a la iglesia el día de hoy y no regresen a su hogar igual de como llegaron, afligidos, atribulados, aplastados, apachurrados, necesitados, enfermos, como quiera que hayan venido, ¿no? Que no regresen igual, Señor, que regresen así con una llamita encendida en su alma. Yo decía, sí, puedo hacer eso. Porque a veces uno tiene que darle a la necesidad de la iglesia para que la iglesia se anime y se motive y se sienta bien consigo misma y vuelva a venir. Y vuelva a venir dentro de 8 días. Porque hoy se puso bueno, porque hoy estuvo bien y se pueda poner interesante para usted el estar aquí en la congregación y no deje de venir. Y estaba yo con esa lucha en mi corazón, pidiéndole a Dios, Señor, ¿cómo ministro hoy? Y el Señor me dice, espérate al momento. Cuando llegue el momento lo sabrás. Pero yo ya sé, al menos ya sé que no va a ser desde las emociones. No va a ser hacerlo sentir bonito a usted para que sienta, hermano, somos tan raros los seres humanos. Somos tan raros que preferimos estar en un lugar donde nos sintamos bien en un lugar donde crezcamos. Preferimos sentirnos en un lugar donde me sienta cómodo, a gusto, que tenga todo lo que necesito, que no me falte nada, que mi televisión sea de control remoto, que tenga mi microondas, que tenga la comida rápido, que tenga una cama cómoda. Queremos todo donde nos sintamos bien, donde nos sintamos a gusto, porque creemos que eso es la felicidad. Aunque tengamos problemas para administrar el dinero, aunque nos hayamos endeudado para tener toda esa comodidad, aunque tengamos pleitos todos los días con la pareja, con el esposo, con la esposa, con los hijos, aunque sea el peor de los empleados de mi empresa, del trabajo donde yo estoy, aunque sea el peor, el más negligente, el más flojo del que todos hablan, aunque yo pueda tener todas las comodidades para vivir tranquilo, simplemente mi alma no ha madurado lo suficiente, no ha crecido lo suficiente para tratar bien a mi prójimo, para tratarlo con respeto, para tratarlo con amor, para perdonar y liberarme de esas ataduras del pasado. Mi esposa le daba un ejemplo a una persona acerca del perdón y me lo compartí ayer. Le decía a esta persona, es que tienes que perdonar porque si no perdonas, es como, te voy a decir a mi esposa, es como un ejemplo, es como tomarte el veneno y esperar que le haga daño al otro. Eso es no perdonar. Tú te tomas el veneno y esperas que el que se muera sea el otro. Y cosas que deberíamos de saber, que deberíamos de entender, no las entendemos porque preferimos estar cómodos. Yo anhelo, sueño, deseo con todo mi corazón y estoy orando constantemente porque el Señor nos dé un lugar más amplio, con sillas más cómodas, que tengamos un altar amplio donde puedan caber todos los instrumentos, donde quepan más instrumentos de los que hoy podemos tocar, que podamos tener un mejor equipo de transmisión, de que tengamos un equipo que se haga cargo de la transmisión, que mientras nosotros estamos hablando pueda estar manipulando 1, 2, 3 cámaras y estar transmitiendo por la señal por internet, no en la página mía, porque abro mi página de Facebook, sino en la página de la iglesia que se está construyendo, por cierto.
y que podamos tener todo eso, por supuesto, sería mucho más cómodo. Pero entonces, ¿nos esperamos a la comodidad? Hermano, la comodidad que Dios quiere darte no es la comodidad para que te sientas bien y después creas en Él. La comodidad que Dios quiere darte es el resultado de que tú has crecido y que eres una mejor persona y que has aprendido lo que Dios tiene para ti y que Dios te está catapultando a una mejor condición de vida. Por supuesto que Dios quiere lo mejor para ti. Porque el otro extremo o el otro error es creer que si estamos mal, que si estamos amolados, que si nos está llevando patas de cabra, que si nos está, tenemos deudas o estamos afligidos y mi marido no me quiere y mis hijos no me respetan. Y creemos que eso es el proceso de Dios. Tampoco, Ni el extremo de que la comodidad te hace feliz o un gran hijo de Dios, tampoco el extremo de que porque te está yendo mal, eres un gran hijo de Dios. La Biblia tiene un equilibrio para nuestras vidas. La Biblia nos muestra un equilibrio en nuestras vidas. El apóstol Juan le dice a Gallo, su discípulo, se los he repetido muchas veces: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay un equilibrio completo en la vida de Gallo. Esa es la oración que el apóstol Juan está haciendo por su discípulo. Una vida equilibrada. Si hay abundancia, que tengas equilibrio. Así como vas prosperando económicamente y te vas enriqueciendo económicamente, también tu alma debería de ir prosperando. Para que cuando tengas abundancia, la abundancia no atrape tu alma y te vuelvas esclavo de la abundancia. Y seas tan pobre que lo único que tengas sea dinero. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere un equilibrio. Vas avanzando económicamente, también tu alma tiene que crecer. Vas prosperando financieramente, tu negocio va creciendo, vas multiplicando tus empresas, vas abundando en tus finanzas. Bueno, que también haya un equilibrio en tu alma. Que tu alma tenga paz, que tengas un matrimonio feliz, que tus hijos tengan una certeza en su corazón. Que puedas decidir si vives aquí en el Estado de México o te vas a Quintana Roo, allá a las playas de Cancún, y tú dices: wow, Señor, gracias, qué bendición. Pero puedas tener un equilibrio. Porque irte a Cancún no te va a hacer feliz. No. Ay, pastor, yo sería muy feliz si fuera a Cancún, y nunca llegas a Cancún y nunca eres feliz. Ay, yo fuera muy feliz si pudiera pagar mis deudas. Nunca pagas tus deudas y nunca eres feliz, porque tú estás poniendo tu felicidad o estás dependiendo de tu felicidad en algo más, que no es así. Te estás volviendo esclavo hasta de tus propias palabras. Hermano, nosotros no somos llamados a esclavitud, nosotros somos llamados a libertad, pero también esclavitud. Ay, pastor, póngase de acuerdo. Decídase. O somos libres o somos esclavos. Lo acabamos de leer. Somos hechos libres para estar sujetos a Cristo en obediencia y justicia. Entonces, pareciera que solamente queremos la libertad para disfrutar de la libertad, que en realidad nunca es libertad, siempre se convierte en libertinaje. Porque creemos que Cristo nos ha hecho libres para hacer lo que se nos dé la gana. Lo leímos en el versículo 15, le vuelvo a leer pues para que podamos entender esto. Dice el versículo 15: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y el mismo Pablo dice: en ninguna manera. No somos hechos libres para pecar. No fuimos liberados para vivir en libertinaje. Fuimos libertados. Somos hechos libres para seguir a Cristo en obediencia y justicia. Eso es lo que estamos buscando en el Señor. Ahora, probablemente, de pronto, sientas que algo te ata y no te deja ser completamente libre. Yo me preguntaría, o le diría al Señor: ¿es algo que yo busqué? Yo me sometí a esa esclavitud, yo busqué esa sujeción, yo me hice esclavo a eso. ¿O es más fuerte que yo y me hizo esclavo? Porque la esclavitud puede venir
Se los he explicado muchas veces, hay 3 tipos de esclavos. El que nace esclavo, es decir, su nación fue sometida hace algunos años atrás, esa persona nace en esa nación sometida en esclavitud o en esa condición de esclavitud y por lo tanto su pensamiento es de esclavo. Nació esclavo, piensa como esclavo. ¿Sí? ¿Está conmigo? El ejemplo más claro es la nación de Israel. La nación de Israel cuando llegó a Egipto no eran esclavos, era una familia, la familia de José. José era el segundo del faraón. Ahorita lo vamos a leer. José era el segundo del faraón y él era el que mandaba en todo Egipto. Cuando llega la familia de José a Egipto, Faraón lo recibe bien y le dice a José, dale la tierra que quieran. Y escogieron la mejor tierra, la tierra de Gosén, que era preciosa, era perfecta para pastorear. Pero estuvieron ahí en esa comodidad, por eso le hablaba de la comodidad, estuvieron en esa comodidad durante 430 años. La primera generación que llegó murió, la segunda murió, la tercera murió, la cuarta murió, quizás quinta y sexta murieron, quizás sería la séptima. Algunos historiadores dicen que fueron 5 generaciones, yo creo que fueron 7 porque estaban en esclavitud. Murieron más pronto, morían más pronto, se enfermaban más pronto. Estaban mal comidos, estaban mal alimentados, estaban sometidas sus voluntades al imperio egipcio y ellos eran esclavos por 430 años. Por eso yo creo que fueron 7 generaciones, 8 quizás. Entonces todos los que nacieron en Egipto eran ¿qué? Esclavos. ¿Y saben quién los libertó? Un esclavo que no era esclavo. Un israelita que no era esclavo. Moisés pudo ver que la condición en la que estaban sus hermanos judíos o sus hermanos israelitas era de esclavitud, porque él no estaba en esclavitud. Él vivía en la casa del faraón. Cuando eres esclavo, lo único que haces es quejarte de la condición de esclavitud. El Señor necesitaba a alguien que no tuviera la mentalidad de esclavo por haber nacido como esclavo, para que vieran las cosas distintas. Porque naces esclavo, esa es una condición. 2, eres libre y te someten como esclavo. Eso mismo le pasó a la nación de Israel cuando en el tiempo de Daniel fueron llevados como esclavos a Babilonia. Y ahí iban como esclavos. Y muchos se resistían a la esclavitud. Daniel mismo, en un acto de valor y de fe, cuando le dijeron, te tienes que someter a la estatua del rey de Babilonia, te tienes que humillar y te tienes que doblegar. Daniel dijo, no, ¿por qué? Sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, tampoco se sometieron. Le dijo, no te sometes, no vamos a inclinarnos, porque eran libres, habían sido libres. Ellos eran príncipes de Israel y habían nacido en libertad y ahora estaban siendo sometidos como esclavos. Y cuando ellos se resisten a la esclavitud que les estaban imponiendo, ¿a dónde creen que los mandaron? Al fuego. Porque cuando tú eres libre y te someten a esclavitud, no aceptas la esclavitud y dices, hey, ¿por qué? Por eso nos cuesta mucho trabajo obedecer a Jesús. Porque no, yo soy libre, ¿por qué tengo que hacer eso? Eso es religioso, eso es fanatismo, eso es mucho, pastor, ya eso es avaricia, estar todos los domingos en la iglesia. Y entonces nos resistimos, habiendo sido libres, cuando alguien nos somete, nos resistimos, no queremos ser sometidos como esclavos. Ese es otro tipo de esclavitud, una lucha constante. Nelson Mandela estuvo, no me acuerdo si 24 años o 17 o 27, no me acuerdo, olviden el dato, pero estuvo en prisión y a él le decían, ¿cómo fue posible que usted aguantara tantos años en prisión? Y después de haber estado en prisión tantos años, se hizo presidente de su nación. Fue el primer hombre de color, de raza de color, que... 27, gracias, no andaba tan perdido. Fue el primer hombre de raza de color que se convirtió en presidente de Sudáfrica. Y estuvo muchos años en prisión. Y él le decía, ¿cómo es posible que usted haya aguantado tantos años en prisión y no se haya doblegado? Y él dijo, el secreto estaba
en no doblegar mi alma. Mi cuerpo lo podían doblar como quisieran. Mi cuerpo lo podían someter a lo que quisieran. Mi cuerpo podía estar prisionero el tiempo que quisieran. Pero lo que nunca lograron aprisionar fue mi alma. Y entonces muchas veces pareciera que aquellos que eran libres y entran en esclavitud les cuesta mucho trabajo someter su vida a la esclavitud porque quieren esa libertad. Y el tercer tipo de esclavos que les he dicho muchas veces es aquel que pueden hacer esclavo, que pueden hacer libre, no importa, que vive en libertad pero tiene una mentalidad de esclavo. Le gusta vivir en esclavitud. Le gusta someterse a la esclavitud. Porque le es más fácil que alguien más piense por él, decida por él, asuma las responsabilidades por él, le dé lo que necesita. Nosotros somos esclavos de Cristo, pero Cristo nunca nos quita nuestra responsabilidad. Nosotros somos esclavos, siervos de Jesús, pero Jesús nunca nos dice, yo voy a decidir por ti. Nosotros podemos acercarnos a Él y decirle, Señor, no sé qué decidir aquí. ¿Qué consejo me das? Es como cuando un hijo no sabe tomar una decisión y se acerca a sus padres para pedir el consejo y que le ayuden a tomar una decisión. Ahora parece que es al revés. Los hijos no quieren el consejo de los padres porque no quieren seguir estando bajo ese yugo, bajo esa orden, bajo ese mandato. Entonces buscan el consejo de los amigos porque no es el consejo que quieren escuchar. ¿Sí me estoy explicando? Espero que sí y me sigan. Ok. Entonces, nosotros ahora hemos sido libertados del pecado y somos siervos de la justicia. Y quiero ponerle un ejemplo en Génesis capítulo 47. Espero que el tiempo me alcance, no sé qué horas empecé, o cuánto tiempo lleve. Pero vaya al libro de Génesis y el pasaje que le hablaba o el ejemplo que le daba acerca de la nación de Israel, que habían sido hechos esclavos en Egipto, todo empezó por una bendición. El pueblo se convirtió en esclavos. El pueblo se convirtió en esclavo, a lo largo de 430 años. Pero empezó con una bendición. Dios bendijo a Abraham. Y le dijo a Abraham, Abraham, te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y haré de ti una gran nación. Y serás bendito en toda la tierra, y al que te bendiga bendeciré, y al que te maldiga maldeciré. Eso es en Génesis capítulo 12. Pero pasan muchos años hasta Génesis 47. Ya pasaron 2 generaciones, la generación de Isaac y ahora la generación de Jacob. Y en la generación de Jacob, Jacob tiene 12 hijos. ¿Se acuerdan de la historia de José? Sus hermanos venden a José por causa de que le tienen envidia, mucho rencor, y lo venden como esclavo. Ellos querían matarlo. Uno de ellos dijo, no lo matemos, que su sangre no esté en nuestras manos, mejor vendámoslo. Es bien diferente matar a alguien a venderlo, ¿ah? Mejor vendámoslo y su sangre no estará en nuestras manos. Y lo vendieron como esclavo a los enemigos, no a alguien buena onda. Lo vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas son los enemigos de los israelitas de siempre, de toda la vida. Ismael es el hijo de la sierva con el cual Abraham tuvo un hijo, que es Ismael, que se volvió el enemigo de Israel. Entonces, imagínense, israelitas venden a su hermano menor a sus enemigos, como diciendo, hay ustedes esperando que los ismaelitas, viendo que es un israelita, acabaran con él. Para sorpresa de ellos, y porque Dios siempre tiene el control, y porque la Biblia dice claramente, y Dios estaba con José. Por eso, hermano, algo que te tienes que asegurar toda tu vida es que Dios esté contigo. No importa cuántos adversarios enfrentes, no importa a cuántos enemigos tengas que vencer, no importa en qué situación te encuentres, asegúrate de que Dios está contigo. Porque entonces, por más difícil que parezca, el propósito de Dios se cumplirá en ti. Amén. Entonces dice la Biblia que José fue vendido como esclavo, los ismaelitas lo llevan a Egipto, ahí lo vuelven a vender como esclavo y lo compra un general llamado Potifar, que lo hace su esclavo también. ¿Y qué va de ser libre a ser esclavo? Esclavo de tus enemigos, esclavo de quienes no le importas, esclavo de alguien que te quiere explotar, como Potifar. Sin embargo, José hizo todo bien. José se esforzaba en hacerlo bien todo el tiempo.
Y todo el tiempo la Biblia nos menciona, y Dios estaba con José. Cuando estaba con los ismaelitas, cuando fue vendido como esclavo, cuando estaba con Potifar, Dios estaba con José. Lo acusan injustamente, va a dar a la cárcel, y ahí Dios estaba con José. Sale de la cárcel, va a servir a Faraón, se vuelve el segundo del imperio de Egipto, y él es el que está mandando, y Dios estaba con José. Viene la sequía, el hambre y la hambruna. Bueno, primero 7 años de vacas, 7 años de vacas gordas, y luego 7 años de vacas flacas. Durante los 7 años de vacas gordas él administró todo lo que tenía, y vinieron los años de vacas flacas. Y el pueblo, los hermanos que habían vendido a José, le estoy contando la historia por si usted no la conoce, pero si ya la conoce, qué bueno. Pero los hermanos que habían vendido a José, ahora se dan cuenta que tienen necesidad, y saben que en Egipto hay un hombre que ha administrado bien los bienes del faraón y que tiene granos para vender, semillas para vender. Y entonces van ellos a comprar y se encuentran con José, no saben qué es José, sin embargo, ahí está, se arma la historia, usted ya sabe lo que pasa, este encuentro que tienen, y sin embargo, José los perdona y los recibe a ellos, a todos sus hermanos, a pesar de que le hicieron daño antes, a su padre y a la familia y a todos los siervos de la casa de José, los reciben a todos y los tienen ahí. Y los tiene en la tierra de Gosén. Esa no es la parte que te quiero contar. La parte que te quiero contar es qué pasó con los que no eran de la casa de Israel. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los que no eran judíos o que no eran israelitas? Ellos también tenían hambre y necesitaban comer. Ahora sí, ahí en Génesis, capítulo 47, si puedes abrir tu Biblia. En el primer libro de la palabra, en el capítulo 47, perdón, es que se me movió aquí. Vamos a leer, ya le conté la historia muy rápido, bueno, no tan rápido, pero lo más rápido que pude. Y en el 47, a partir del versículo 13, usted va a encontrarse con lo que pasó en los tiempos de hambruna en la tierra de Egipto y en sus alrededores, mientras el pueblo de Israel ya estaba en la tierra de Gosén, disfrutando de esa tierra bendecida, la que Dios los puso por medio de José. Y dijimos que todo el tiempo Dios estaba con José. Aún su familia fue bendecida en tiempo de crisis. Hermano, a veces nos preocupa porque queremos salvar al mundo. Y andamos apurados por salvar al mundo, andamos apurados por salvar a nuestra familia, ayudar a nuestros hijos, ayudar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros papás, a nuestros amigos, a quien podamos, porque somos los superhéroes que podemos salvar a todos. Pero de algo que no nos aseguramos, y damos la vida por salvar a la gente, pero no nos aseguramos de que Dios esté con nosotros. De eso no nos aseguramos. Y como no nos aseguramos de ello, batallamos y tenemos problemas. Y tenemos dificultades. Y en lugar de salvar al mundo, al rato nosotros somos los que lo estamos ahogando y el mundo tiene que venir a salvarnos a nosotros. Asegúrate de una cosa. ¿Quieres ayudar a la gente? ¿Quieres ayudar a tu familia? ¿Quieres ayudar al que lo necesita? Porque si es que me conmueven los niños de la calle, yo quisiera ayudarlos. Ok, asegúrate de una cosa. Asegúrate de que Dios esté contigo. Y si Dios está contigo, hermano, Dios va a poner en tus manos la capacidad, en tu cerebro la inteligencia, las ideas que son necesarias, la fuerza en tu cuerpo para poder ayudar al que lo necesita. Pero asegúrate de una cosa, que Dios esté contigo. Y ahorita le explico cómo nos aseguramos de eso. Ok. Continuamos ahí, entonces quisiera leerles todo el texto, pero ya vamos con el tiempo ajustado, así es que léalo usted todo completito a partir del versículo 13. Yo solamente me voy a ir hasta el versículo 20. Amén. Pero usted lea desde el 13 en casa después. Déjele leer desde el 20. Entonces José, le voy a leer la versión que usted tiene en mano. La Reina Valera. Dice, entonces Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón,
pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón. Y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ven aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto al Faraón, y las 4 partes que restan serán vuestras para sembrar las tierras para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida, estos son los egipcios que están ahí ante José. Ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. ¿Qué estaba diciéndole la gente? Si usted lee los versículos anteriores, va a decir: esto es un abuso, porque primero había hambre en la tierra. El hambre iba a durar durante 7 años. Ya llevaban varios años tratando de sobrevivir. Pero en este año el hambre se había endurecido tanto que la gente no tenía para comer. Se habían acabado sus reservas. En cambio José, que había inteligentemente y guiado por Dios, había hecho una administración correcta de los bienes del faraón y había manejado correctamente los granos, las semillas, las economías del faraón. Entonces ahora los únicos que tenían en aquella región una buena provisión de semillas era Faraón y su casa. Entonces todo lo que tenía Faraón era para venderlo. Y José lo estaba vendiendo. José decía: pues yo les vendo, aquí tenemos grano hasta de sobra. Y les puedo vender, pero traigan para pagar. Pues primero trajeron todo su dinero y pagaron y pagaron y pagaron. Pero llegó el momento en que el dinero se acabó. Y dijeron: no tenemos dinero, ¿con qué te pagamos? Y yo digo: pues traigan sus ganados. Y empezaron a traer todo el ganado. Dice: de todos modos se les van a morir de hambre porque ustedes no le dan de comer. Páguenme con su ganado. Cuando se acabaron el ganado, bueno, cuando le trajeron el ganado, lo que les dio les alcanzó para un año más de vida, de alimento. Entonces cuando se acaba este alimento, viene el siguiente año y dice: ya no tenemos con qué pagarte, pero tómanos a nosotros. La gente le decía: tómanos a nosotros, o toma nuestras tierras, es lo último que nos queda. Y entonces José dijo: bueno, entréguenme sus tierras. No necesariamente los hizo esclavos a ellos, pero las tierras sí las tomó. Ahora, toda la tierra le pertenecía a Faraón. Y José era el que administraba todo eso. Cuando se termina ese año, viene la gente y le dice: ya no tenemos con qué pagarte, tómanos a nosotros. Y dice José: miren, ya les tomé sus tierras, ya les tomé su ganado, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer algo. No nos vamos a poner payasos. Les vamos a dar, y de lo que les vamos a dar semilla para que ustedes siembren. ¿La tierra de quién era? De Faraón. Pero se las vamos a prestar. Se las vamos a prestar para que ustedes siembren. La única condición que les ponemos es que cuando ustedes siembren, la quinta parte, cuando venga el tiempo de la cosecha, de la quinta parte de lo que cosechen, solo eso nos van a dar a nosotros. Se quedaron con la tierra y recibieron una cosecha de algo que no sembraron ellos. Los que sembraron fueron las personas. Pero ojo aquí, no nos dejaron morir de hambre, porque les dijeron: las otras 4 quintas partes que les quedan a ustedes son para ustedes. A nosotros solamente denos la quinta parte, que es el 20%. Solo eso denos. Y la gente, al darse cuenta de que no los querían necesariamente explotar, ellos no se habían administrado bien, vino un tiempo de crisis, y en el tiempo de crisis el que está preparado sale adelante. En el tiempo de crisis el que se prepara es el que sale adelante. El que no se prepara nada más siente el agua hasta el cuello. Y nos andamos endeudando con Coppel, con Electra, con el banco, con las tarjetas, porque sentimos: es que no vamos a salir, es que no vamos a salir, es que no vamos, ya vamos y prestamos. Y nos entregamos y nos volvemos siervos de aquellos a quienes pedimos prestado. Y todo lo que ganas, ¿a quién le pertenece? Al dueño de tu vida, al dueño de tu economía. Y si tú te pones por siervo de alguien,
llámese como se llame, Electra, Coppel, Banamex, BBVA, como quiera que sea, cualquiera, ¿cómo se llama Came o cualquiera que te preste dinero. Si tú te sometes a él, todos tus ingresos le pertenecen a él. No, pastor, no, nada más le debo lo que le debo. No, le debes todo. Todo lo que tú recibes es de él, porque te sometiste a él. A menos que inteligentemente puedas negociar y llegues a un buen acuerdo donde tu economía no dependa o no esté sujeta a lo que ellos te quieran cobrar. De repente no tenemos para pagar y nos ahogamos. Y hasta que le vamos a embargar todo. Ah, caray. ¿Y con qué derecho me vas a quitar si nada más te debo 10,000 pesos? Pues sí, pero usted firmó que si no pagaba yo me cobraba los chicos. Y me voy a cobrar con todo lo que usted tiene, porque su tele que vale 10,000, para la que sacó el crédito se la voy a valer en 500 pesos. Y así nos volvemos esclavos. ¿Sí me expliqué? Bueno, pues la gente vino con José y le dijo a José, oye José, ven, no, ven. Le dice la gente a José, ok, nos damos cuenta que no nos has querido hacer daño. Tómanos como siervos. Nos estás cuidando, nos estás dando el grano para vivir, para sembrar y para seguir viviendo. La crisis no ha terminado. Tú nos estás ayudando para continuar vivos. Tómanos como esclavos, haznos siervos del faraón. Esto me llamó mucho la atención porque ellos voluntariamente, anteriormente, entregaron su ganado, entregaron sus tierras, entregaron su economía al faraón porque no se habían preparado para la crisis. Porque no se habían preparado para administrar todo bien cuando viniera la crisis. Entonces, como les tomó la crisis por sorpresa, ahora eran esclavos de la crisis, estaban sometidos a la crisis, y entonces ahora vienen y se dan cuenta que no pudieron ellos resolver su crisis económica. Y vienen y le dicen a José, haznos siervos de Faraón. Estaríamos más seguros. No nos faltaría. Nosotros le daríamos nuestra cuota al Faraón. Le pagaríamos por ser sus esclavos. Le estaríamos dando lo que él quiera, pero no vamos a estar desamparados. Y eso pasó no porque Faraón fuera el mejor faraón del mundo. Eso pasó porque Dios estaba con José. Esa fue la razón, hermano. Incluso José le dijo a sus hermanos, no, ustedes no me vendieron por mala onda. Bueno, sí me vendieron por mala onda, pero Dios aprovechó esa mala onda que ustedes me tenían y ahora con eso nos ha salvado a nosotros. Para salvación, le dice José a sus hermanos. Para salvación, ustedes me hicieron lo que me hicieron. Para salvación nuestra, para salvación de nuestra casa. Porque Dios estaba con José. Y a mí lo que me llama la atención es que esta gente está dispuesta a someterse como esclava. Lean conmigo en el 25 otra vez. Ahora déjenme leer esta versión. La gente dijo, nos salvó la vida. ¿A quién está diciendo? A José. ¿Sabe qué significa José? Dios salva. Como Josué, como Jesús, de ahí viene la derivación. Y José, la gente le dice, y le dice a José en el 25, ahí en el versículo 25, le dice, nos salvó la vida. Si usted quiere, Señor, seremos esclavos de Faraón. No si Faraón quiere, sino ¿quién quiere? José. Si usted quiere, seremos esclavos. Y a mí me encanta la actitud de José, porque José no es que quería tener una multitud de esclavos. José fue contratado por el faraón para ser el administrador de todos sus bienes. Y José lo hizo bien. ¿Sabe con cuánto se quedó faraón de todo eso? Todo era para el faraón. Lo único que él recibía era su paga. Una buena tierra donde vivir, una buena casa, una buena esposa, unos buenos hijos. No le faltaba, tenía siervos a su disposición. Su familia, la casa de su padre, vivía en una buena tierra con todos sus hermanos que lo vendieron. Ahí estaban todos sus hermanos, ahí vivían toda su descendencia, porque Dios estaba con José.
José no estaba buscando lo suyo propio, hermano. José no estaba buscando ser el más rico de Egipto. Y no andaba presumiéndole al mundo. Yo, mire, nada más porque Faraón no se deja, sino también lo estaría mandando. José no estaba buscando su propia promoción. José sabía que había un propósito en su vida, una razón de su existencia, y ahora estaba en el lugar correcto. Ser el segundo de Faraón para administrar todos los bienes de Faraón y para que el pueblo y la gente no se muriera de hambre. Todo porque Dios estaba con José. Y no crean que José se puso para allá. No. Todo esto es para los hijos de Dios. Los que no son filisteos, egipcios incircuncisos, paganos, váyanse para allá, muéranse de hambre. ¿Qué les pasa? ¿Qué les manda no ser buenos administradores? No, el beneficio de él como hijo de Dios, el beneficio de él como de la casa de Jacob, el beneficio de él de la casa de Israel fue bendecir al mundo en aquel entonces. Entonces, hermano, ¿a quién servimos? ¿A quién servía Faraón? Perdón, ¿a quién servía José? Perdón, me equivoqué. ¿A quién? Ya le di la respuesta. ¿A quién servía José? A Faraón. ¿De quién era esclavo José? De Dios. Hay una diferencia. Toda su vida le entregó a Faraón, le sirvió a Faraón, hizo todo lo que Faraón le pidió, estuvo al servicio de Faraón, entregó su vida al reino de Faraón, pero hubo uno a quien José servía, que era su amo y quien mandaba en su vida, y era Dios. Porque todo lo que hizo José, lo hizo con integridad, no por el bien suyo, ni por el bien de Faraón, sino por el bien de todos los demás. Y durante el tiempo en que José estuvo ahí, la gente no murió de hambre. La gente, todos, aún los que no se administraron bien, aún los que no se prepararon, nadie murió de hambre. Porque Dios estaba con José. Y me encanta. ¿Por qué aseguro eso? Porque la Biblia dice que cuando José murió, se olvidaron quién era José en el pueblo de Egipto. Y entonces ahí fue cuando empezaron a ser esclavos a los israelitas. Dejaron de ser libres en tierra de Egipto, en tierra de Gosén. Dejaron de ser libres y se volvieron esclavos de los egipcios. Y ahora sí por fuerza, no por voluntad. Ahora sí fueron sometidos a esclavitud. Ahora nosotros muchas veces negamos estar en esclavitud porque no queremos reconocer la condición en la que nos encontramos. La esclavitud es una condición física, emocional, mental o espiritual a la que te sometes, donde tu voluntad pierde autoridad. Hoy, ¿cuántas veces has dicho, yo hago lo que se me da la gana? O yo vivo como yo quiero. Es mi vida y ¿qué? Bueno, esa es tu voluntad. No necesariamente la voluntad está bien. No necesariamente tu voluntad hace lo correcto. Haces una promesa a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, y no la cumples y sale al cabo que no quería. Porque yo quiero así, porque yo mando, porque yo digo, ¿ok? Entonces, esa es tu voluntad. No significa que tu voluntad está haciendo lo correcto. Tu voluntad es libre y decide lo que quieres. Tu voluntad decide si te vas de fiesta o no. Tu voluntad decide si ayudas al prójimo o no. Tu voluntad decide a quién amas y a quién no. Eso que dicen, es que yo me enamoré y no lo pude controlar. No, decidiste amar a esa persona. Algo te atrajo, algo te gustó, empezaste a tener empatía, algo te simpatizó, te atrajo, hizo química contigo algo. Bueno, entonces tu atención empezó a volcarse hacia esa persona y empezaste a decidir amar a esa persona. Entonces por eso sentiste, ya no solamente era el gusto físico, sino que ahora había algo más. Lo a gusto que te sientes con esa persona, lo feliz que te la pasas con él, las cosas que comparten gusto. Eso es decidir amar. Por eso cuando dicen es que el amor se acabó, el amor no se acabó, lo cambiaste de lugar. Empezaste a amar otra cosa. Empezaste a amar más tu carro, tu trabajo, tu dinero, y dejaste de poner el amor hacia esa persona. Entonces el amor no se acaba. Cambias el enfoque, pero no se acaba el amor. ¿Ok?
Esa es la voluntad, hermano. Y tu voluntad está a tu disposición, a lo que tú quieres. Y muchas veces nuestra voluntad se decide o se rige por lo que nosotros hemos vivido. No podemos amar al prójimo con libertad. Queremos hacerlo, pero no podemos hacerlo porque tenemos una decepción. Escuchaba le decía al principio de este mensaje que aprendí varias lecciones esta semana con diferentes personas. Esta semana escuchaba una persona que me decía, no, yo estoy en una iglesia donde todo es maravilloso, donde todo es perfecto, donde todo está bien. Y yo decía, dentro de mi corazón, esa hermana está muy a gusto en la iglesia a la que va. Y le dije varias veces, pero todas las veces que le dije, creo que no me escuchó, pero le dije varias veces, felicidades, qué bueno usted está en un lugar donde se siente a gusto. Qué bueno que está ahí, qué bueno que sigue yendo a esa iglesia. Se lo dije varias veces porque yo quería que le quedara claro que esa decisión de estar en ese lugar donde ella se sentía a gusto estaba bien. Pero no significaba que yo estuviera de acuerdo donde su alma se sintiera muy a gusto, muy cómoda, pero no estuviera creciendo. Entonces por eso les decía al principio, tú te puedes buscar un lugar donde te sientas muy cómodo y te sientas muy a gusto, pero ¿qué es ese lugar donde Dios te quiere poner? Es el lugar donde Dios quiere que des fruto, es el lugar donde Dios quiere que crezcas, que aprendas todo lo que tienes que recibir para después volverte el instrumento que Dios quiere usar como José. José pasó por los momentos más difíciles, el odio de sus hermanos, así como que la incertidumbre de su papá, decir, ay, mi hijo ya se está chavetando, está teniendo sueños medio raros. Sus hermanos que no lo quieren, sus hermanos que lo venden, se vuelve esclavo, está al servicio de otro, una mujer trata de abusar de él, sale corriendo, lo meten a la cárcel por eso, está en la cárcel 14 años, no fueron 14 días de prisión, fueron 14 años de estar aguantando, más o menos, porque no estoy seguro si fueron 14, pero creo que fueron 14 años de estar en prisión, esperando, ayudando a todo el mundo. Le ayudaba al carcelero a manejar la cárcel. ¿Quién cree que tenía llaves de la cárcel? José. Él podía entrar y salir de la cárcel cuando quisiera, hermano, y no se iba. Porque él sabía que donde estaba ahora, Dios estaba con él. Y muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero hacer... Pero espera. Es que es mi voluntad. Ok, es tu voluntad y eres libre de hacer tu voluntad lo que se te dé la gana. Pero Dios está contigo. Dios te está respaldando. Esto que estás haciendo compagina con la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Está de acuerdo a lo que la Biblia dice? ¿O no? Y ese es el problema que tenemos. Queremos hacer nuestra voluntad sin ni siquiera saber si conviene o no. Lo que hicieron estas personas al venir a José y decirle que el faraón nos haga esclavos, que nos acepte como esclavos, te pedimos que nos hagas esclavos. La razón es porque ellos se dieron cuenta de que habían tomado una mala decisión, que se habían equivocado, que no les había funcionado, que los patrimonios que lograron durante toda su vida o durante generaciones los habían perdido en 3 años, porque ellos no sabían qué hacer. Y le dicen a José, que sí sabe qué hacer, enséñanos. Queremos ser esclavos, no importa, vamos a ser esclavos, no importa, pero queremos estar bien. Nosotros no queremos perder nuestra libertad en Dios. Decimos a Dios, Señor, hazme libre. Ya somos libres y ahora sí queremos vivir como se nos dé la gana. Y Dios te dice, no, hijo, perdona. Tienes que perdonar. No, tienes que apartarte de este pecado. Tienes que alejarte de esto. No, Señor, ok. Ya soy libre, Señor. Ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y se nos olvida que la razón por la que nos volvimos esclavos es porque no sabíamos hacer las cosas. Porque no entendíamos cuál era nuestro propósito. Porque no sabíamos lo que Dios estaba esperando de nuestras vidas, de nuestras finanzas, de nuestra salud, de nuestro matrimonio. No. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y entonces vivimos como se nos dé la gana y vivimos en una esclavitud engañada porque creemos que somos libres, pero somos esclavos de algo más. De aquello a lo que le entregamos nuestra voluntad. ¿Me explico? Lean conmigo. Primero déjeme, antes de ir a resolver esta maraña en la que nos metimos,
Para que no se vaya llorando diciendo, ay, soy un esclavo, el pastor tiene razón, le debo a Cope, le debo a Electro, le debo a todo el mundo ya. Mi vida no le pertenece a nadie. Perdón, no me pertenece a mí, le pertenece a todos, ¿no? Ok. Lea conmigo en el Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, ahí casi al final de la Biblia está Mateo, Marcos, Lucas. En el Nuevo Testamento está Mateo, al principio, luego Marcos, Lucas y luego el Evangelio de Juan. Del capítulo 8, Evangelio de Juan, perdón, se me perdió. Más bien quité mis separadores de donde estaban y ya no. Juan capítulo 8, ya está ahí, lea conmigo el versículo del 31 en adelante. Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31, es un texto que hemos leído muchísimas veces, pero dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién dijo? No cualquier judío, a los judíos que creían en él. Es decir, eran judíos que habían visto los milagros, que habían escuchado sus mensajes, que habían visto lo que Jesús hacía, que habían escuchado las palabras de Jesús y creían en Jesús. Judíos que habían creído en él, es a ellos a los que les habla. Debería de ser relevante esta nota del apóstol Juan, debería de ser relevante para nosotros, porque cuando Jesús habla a las multitudes, la reacción que Jesús espera de las multitudes es diferente a la reacción que espera de aquellos que han creído en él. Aquel que no cree en Jesús puede decir mil cosas acerca de Jesús, pero aquel que cree en Jesús, se supone, como ya les expliqué antes, creer en Dios es confiar en él. Entonces, si tú dices que crees en Dios, deberías de confiar en Dios por completo. Entonces, ellos que han decidido creer en Jesús deberían de confiar en que lo que Jesús les está diciendo es para el bien de ellos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿cómo? Libres. Esta frase se puso muy de moda aquí en México hace algunos años con los jóvenes. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no citan el texto completo, porque no conviene citar el texto completo. Cuando tú citas el texto completo, te compromete a ti a escuchar lo que Jesús tiene que decir. Pero no queremos lo que Jesús tiene que decir. Queremos la libertad. Queremos lo que nos permite ser libres, pero no aquel que nos lleva a esa libertad. Y conoceré la verdad y la verdad os haré libres. Versículo 33. Le respondieron. ¿Quiénes le respondieron? Los que creían en él. ¿Cómo somos rezongones los creyentes? Por eso hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente cree y simpatiza con la creencia. El discípulo no, el discípulo obedece lo que se le enseña. Hay una diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Y aquí los creyentes cuestionan y dicen, sí Jesús, está bonito lo que dices. Una frase para los del movimiento 132, hashtag 132. Está chida la frase, pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Perdón, pero te equivocas. ¡Qué oso, Jesús! Versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué bola de mentirosos estos! No dice, no acabamos de leer que eran esclavos en Egipto. No fueron esclavos en Babilonia. No fueron esclavos de los persas. Hermano, la esclavitud estuvo en la historia de Israel durante toda su historia. Y le dicen a Jesús, no, nosotros no hemos sido esclavos. Sí nos llevaron a Babilonia, sí nos llevaron a Egipto, pero nuestra mente era libre como la de Nelson Mandela. El Señor te dice, hijo, no seas esclavo del pecado. No, Jesús, yo no soy esclavo del pecado. Y lo que estás haciendo, no, es un gusto que me doy de vez en cuando. Pero esclavo no soy. ¿Cómo crees, Jesús? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Como si no lo fuéramos ya, Jesús. ¿Qué onda andas atrasado? ¿No leíste el hashtag 132? Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No solamente conocer la palabra te hace libre, sino que necesitas que Jesús te haga verdaderamente libre. Porque solamente creer que conociendo la Biblia ya soy libre y puedo juzgar a otros cristianos que andan de religiosos, o puedo juzgar a otros creyentes que no maduran, o puedo presumir de mi iglesia porque mi iglesia es la más bonita del mundo y decir, mi iglesia sí, tu iglesia no. En mi iglesia sí está Dios, en la tuya no está Dios. En la mía sí se siente la presencia de Dios, en la tuya no se siente la presencia de Dios. ¿Quién te dijo eso? Si algo les hemos enseñado, hermanos, es que no depende de nosotros, ni del edificio, ni de la silla en la que estás, ni del que predica. Depende del Señor. Él dijo que estaría con nosotros. ¿Y por qué Él lo dijo? Es que está con nosotros. Pastor, es que yo me vine el domingo y salí igual de como llegué, no sentí nada. Eso no significa que Dios no estuvo aquí. Eso no significa que la oración que hicimos por ti no funcionó. O que la palabra que te compartimos no tuvo un efecto en tu vida. Claro que tuvo un efecto, porque creemos, confío con todo mi corazón. Mire, cada vez que me paro aquí, yo digo, Señor, que seas tú el que habla. Porque eres tú el que lo liberta. No porque yo sea Dios o porque Jesús se me meta y tome control de mi cuerpo, no, hermano. Yo estoy hablando, pero estoy creyendo que la palabra que te estoy dando es Jesús el que te la está hablando. Y eso te hará verdaderamente libre, porque Él es el que te liberta. Amén. Luego seguimos leyendo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Yo digo, Señor, ¿por qué Jesús le dice a los que habían creído en Él que querían matarlo? Porque tal pareciera que como que está fuera de contexto la palabra de Jesús. ¿Se acuerda quiénes gritaban, crucifícalo, crucifícalo? La misma multitud que lo seguía. Por eso creer en Dios. El apóstol Pablo dice, ¿crees en Dios? Bien haces. Bien. ¿Tú crees en Dios? Bien. ¿Cuántos de yo pregunto, ¿cuántos creen en Dios? Seguro levantaron la mano todos. Y el apóstol dice, ¿crees en Dios? Bien haces. Pero los demonios también creen en Dios y tiemblan delante de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre tú y un demonio? Si ambos creen. Por eso nosotros no debemos aspirar a ser solamente creyentes de Dios, o creyentes en Dios, o creyentes en Jesús, o creyentes de la Biblia. No aspires solamente a ser un creyente. Pon en tu corazón y anhela en tu corazón volverte un discípulo. Recuerden el versículo 31, son palabras de Jesús. Lea otra vez el 31, ahí donde estamos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién? A los que habían creído en Él. Les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que Jesús sí notaba una diferencia. De repente decimos, no, es que Dios recibe a todos. Claro, Dios recibe a todos, no hace excepción de personas. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Todos son bienvenidos a los pies de Jesús. Todos son bienvenidos ante Dios. Pero Dios sí distingue. No hace excepción de personas, a todos recibe, pero sí distingue. Estos son creyentes, estos son discípulos, estos son verdaderos discípulos, estos son apóstoles. Estos tienen carácter, estos no lo tienen. Tan es así que el día del juicio, dice la palabra del Señor, que de un lado pondrá a las ovejas y del otro lado pondrá a los chivos. Bueno, dice carneros, pero son los chivos. O lo que nosotros conocemos como chivos. O cabras, dice.
Entonces, ¿por qué Dios sí hace una diferencia? Y está hablando de los que estaban cerca de Él, a los que hacían su voluntad. También hay otro pasaje donde dice la palabra que vendrá el día del juicio y el Señor, vendrán al Señor y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, visitamos al huérfano y a la viuda, hicimos esto y esto y lo otro, en tu nombre hicimos todo esto. Y el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces Dios sí hace una distinción dentro de la grey y dentro de la congregación. Ahora, el propósito de este ministerio y el propósito de esta comunidad es llevarnos a todos ustedes a volverse en verdaderos discípulos. ¿Pero por qué? Porque tomaron el discipulado básico 1, básico 2. Porque tomaron todos los discipulados, por eso son verdaderos discípulos. No, hermano, porque lo que buscamos es que usted permanezca en la palabra ¿de quién? La palabra del pastor. En lo que dijo el pastor, en lo que predicó el domingo el pastor. Se me quedan viendo como que, ¿qué? ¿En las palabras de quién? Dios. Las palabras de Dios, en las palabras de Jesús. No sé si usted se da cuenta, pero yo tomo como referencia el Antiguo Testamento, le cito el Antiguo Testamento como un ejemplo de algo que pasó en el Antiguo Testamento. Pero la enseñanza, la médula de la enseñanza son las palabras de Jesús. Ahora sí que lo sustancioso de la comida que usted recibe en este lugar es lo que Jesús dijo. Porque eso es lo que nos hace a nosotros verdaderamente libres y nos hace verdaderamente sus discípulos. No lo que yo dije. No lo bien que estuvo la alabanza. No lo bonita que estuvo la oración. Son las palabras de Jesús lo que hace la diferencia. ¿Amén? Amén. Por último, ya, me estoy callando, creo. No le prometo nada, pero espero que sí. Romanos, vayan conmigo a Romanos. Sirve que conoce mejor la Biblia. Romanos, amén. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y luego Romanos. Y en el capítulo 8 dice el apóstol Pablo: vamos a leer desde el versículo 20. Romanos 8, 20 y 21. Dice la palabra del Señor: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Aquí está hablando de toda la creación. Todo lo que existe, todo lo que ha sido creado, está sujeto a una esperanza. Fue sujeta a vanidad, es decir, te vamos a detener, te vamos a contener en esta condición. No vamos a permitir que crezcas más, pero hay una esperanza para la creación. La creación está esperando algo. ¿Sabe qué está esperando? Lea conmigo. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo es tu libertad? Gloriosa. Gloriosa. ¿Cómo es mi libertad? Gloriosa. La condición es que seas hijo de Dios. Pero la libertad, ¿cómo es? Gloriosa. Cuando habla de gloriosa es que es incomparable, hermano. No hay libertad como la libertad que Dios te otorga. Por eso Jesús dijo: seréis verdaderamente libres. No es una condición de similitud, que parece que eres libre porque tienes casa grande, muebles bonitos, carro moderno. Soy libre porque me puedo ir de viaje a Cancún o a Europa o a Uruapan, no sé, suena igual, pero creo que la diferencia es la distancia nada más. Pero entonces decir, es que yo ya tengo libertad. Incluso he escuchado personas que dicen: a mí me va tan bien económicamente que soy libre. ¿Será? Recuerde del equilibrio del que nos habla Juan, el apóstol Juan. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Está mal que tengas dinero? No, no está mal. ¿Pero es el dinero la felicidad? No, no lo es. Porque la condición de la vida espiritual que Dios tiene para nosotros es un equilibrio permanente entre lo que tienes económicamente, pero también que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Lo que tienes que cuidar es que tu alma también crezca. Uno de los grandes problemas de la humanidad está en su alma, no en su economía. Pastor, pero es que si los ricos repartieran el dinero que tienen entre los pobres,
El hambre se acabaría en el mundo. No, temporalmente. Temporalmente se acabaría, porque el problema no es necesariamente el hambre. Claro que resolver el hambre ayudaría mucho, pero no es el problema esencial, el problema está en el alma. Y para empezar, el problema en el alma de los ricos, que su amor al dinero es impresionante. Ahí tienen un problema. Entonces, hermano, yo no estoy diciendo que no tengas dinero. Ten todo lo que Dios te provea, consérvalo, administralo, úsalo, dale sentido a las finanzas que Dios te da, úsalas correctamente, Dios te bendecirá y te seguirá añadiendo. Por supuesto que yo creo que es así. Pero me quedé pensando esta semana, creo que hace 8 días se lo conté, acerca de un hombre que me platicó su vida y me decía, ya tengo resuelta mi vida y mi futuro. Hablábamos de su economía, de lo que ha comprado, de las casas que tiene, cómo ya repartió con sus hijos la herencia, y hablábamos de eso, y de verdad que tenía ganas, pero nada más porque se bajó del carro, pero tenía ganas de decirle, y espero que lo oigas, si lo estás oyendo, sé que sabrás que estoy hablando de ti, pero yo esperaba decirle a este hombre, ok, ya tienes resuelta tu vida, y ya tienes resuelta tu vejez, ya resolviste lo que va a ser de tus hijos cuando tú mueras, porque ya tienes repartida la herencia. Tus hijas y tu hijo ya tienen resuelto el problema con la herencia que tú les vas a dejar. Pero, ¿y ya pensaste lo que va a ser de ti después de que mueras? Porque él ya había resuelto para su vida todo. De cómo iba a vivir en su vejez, cómo iba a ganar dinero cuando ya no tuviera fuerzas para trabajar. La herencia que le iba a dejar a los hijos, ya lo tenía resuelto todo. Pero, ¿y su vida después de la muerte? Eso no lo tenía resuelto. Y por eso Dios quiere que tu vida quede resuelta por completo. Ahora en este mundo, actualmente, que tu situación económica mejore, que puedas someter tu economía a Dios y decirle, Señor, quiero ser tu esclavo, como los egipcios le dijeron a José. Decirle, Señor, aquí está mi vida, ayúdame a administrar mejor en este tiempo de crisis lo que tú me estás dando. Y que puedas hacerlo voluntariamente, decirle a Dios, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi economía, ayúdame a administrar mi economía. La regué. Porque si usted revisa los mensajes que yo di hace 6 años estamos en 2022, en el 2016, yo di una enseñanza donde decía, hermano, prepárate para los tiempos difíciles. Quien lo escuchó en aquel entonces y se preparó, seguramente ahorita está muy tranquilo. Y después, hace 4 años que empezamos a recoger las ofrendas especiales, dijimos, hermano, prepárese con una ofrenda especial porque vienen tiempos difíciles, traiga una ofrenda especial. Y les dijimos con anticipación. Si ahorita estás batallando y dices, ay, pastor, ¿por qué no nos dijo antes? Pues porque no escuchaste, pero yo lo dije. Y no es que estaba dando malas noticias o era un ave de mal agüero. Por cómo estaban las cosas y por cómo Dios estaba guiándonos, teníamos que prepararnos. Por eso, cuando hablamos de algo, hermano, no lo eches en saco roto. Si te estamos poniendo en advertencia, porque este lugar no es solamente para entretenerme, mejor hacemos un show y cobramos entradas, me iría mejor. Económicamente, ¿va? Pero ese no es el plan. O empezamos a cobrar entradas para la iglesia y le mejoramos al mensaje para que usted se salga de aquí y diga, no hombre, y tengamos fila allá afuera de que el show estuvo bueno. Podemos hacer eso, claro, pero ese no es nuestro llamado. Dios no me llamó a hacer un show, que estamos pensando hacer un show, pero no será aquí. No será este el escenario para ese show. Pero no nos llamó a entretenerlo, hermano. Lo que le decimos desde aquí, lo que mencionamos desde el púlpito, es para edificación, para que usted atienda la voz de Dios y diga, esto que me está diciendo el pastor es para que yo sea libre. Y lo que venga más adelante yo esté preparado, yo esté listo acerca de esto. Algunos hermanos me dicen, pastor, en tiempo de crisis pude comprarme un carro, en tiempo de crisis pude poner un negocio, en tiempo de crisis me aumentaron el salario, en tiempo de crisis encontré trabajo, en tiempo de que todo el mundo estaba perdiendo su trabajo, a mí me contrataron y me aumentaron el salario. Eso no lo puede hacer otro más que Dios. Y mientras todos se enfermaban, pastor, yo sanaba.
Salía de mis crisis, salía de mis miedos, salía de mis problemas, y solo Dios. Pero tienes que encontrar la libertad con la que Cristo te hace libre, ¿ok? Ok, sigamos, ya quiero terminar. ¿Cómo es nuestra libertad? Gloriosa. Tú tienes una libertad que no tienes que negociar ni mendigar con nadie. Jesús te la dio, Jesús te otorgó esta libertad y no tienes que entregarla a nadie. Lea conmigo en 2 de Corintios, adelantito de Romanos, sigue Corintios. Está primera y luego segunda de Corintios, capítulo 3. Romanos capítulo 3. Lean conmigo. ¿Pero qué dije? ¿Y luego qué dije? 3. No, es Corintios, segunda de Corintios. Perdón. Segunda de Corintios capítulo 3. ¿Por qué dijimos que José fue prosperado en todo? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué tienes que asegurarte tú? De que Dios está contigo. Y aunque estás en libertad, Dios no deja de estar contigo. Dios está contigo. Porque la libertad que tú recibes, esta libertad gloriosa que leímos en Romanos, no viene de ti, ni viene de la economía que tienes, ni de la prosperidad de tu negocio, ni de la buena salud de tu cuerpo, ni de lo bonito que es tu marido y de la buena onda que es tu mujer. No. La libertad que tú tienes viene de Dios. Y es permanente en ti, porque mire lo que dice Romanos capítulo 3. Perdón. Es para ver si está despierto nada más. Segunda de Corintios capítulo 3. Gracias por recordarme. Segunda de Corintios capítulo 3. Versículo, vamos a leer desde el 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿cuando se conviertan a quién? Al Señor, el velo se quitará. Está hablando de aquellos que piensan que la ley de Moisés es lo máximo. Dice, ok, cuando vengan al Señor y se conviertan, encontrarán la libertad. Porque se le va a caer la venda de los ojos y toda religiosidad será quitada de sus ojos. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios qué? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad. El asunto es que nosotros no queremos hablar con el Espíritu de Dios. Queremos como que no, pues es que no lo veo, no lo siento. Sí, está ahí, me dijo el pastor. Una de las cosas que es importante que usted sepa en su vida es darle lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza inmaterial. El Espíritu Santo es la persona de Dios, es Dios mismo. Por eso dice Jesús es el Señor, o el Señor es el Espíritu, y el Espíritu es del Señor. O donde está el Espíritu del Señor, ahí está libertad. Necesita abrir su entendimiento a las cosas espirituales. No ponerse a jugar con cosas espirituales, sino a las cosas que Dios quiere hablarte a tu vida. La palabra de Dios es el mejor manual. Esta semana alguien me dijo, pastor, es que yo la leo y no la entiendo. Ok, recurre al internet. Ok, pastor, pero cuando busco en el internet no quiero desviarme. Y eso me encantó de esta hermana porque cuando me lo dijo, dije, la hermana tiene el espíritu correcto. La hermana dice, es que pastor, si yo lo leo en el internet y resulta que lo que leí en el internet me desvía de lo que el Señor quiere hablarme, me guía por otro lado, porque en el internet hay un montón de cosas, yo me voy a perder. Y yo no quiero eso. Le dije, hermana, le dio al clavo. Entonces, si tiene dudas, algo que lea usted en la Biblia, o que escuchó de la Biblia, o que yo dije de la Biblia, y usted tiene dudas, escríbame, mándeme un mensaje a la pastora. Escríbanos, y el pastor, no le entendí esto, estoy leyendo tal libro, estoy leyendo Levítico, y no entiendo nada de Levítico, números, ya me hizo bolas con tantos números, las matemáticas nunca se me dan, no es cierto, no tiene nada de matemáticas, pero no le entendí nada, escríbame, mándeme un texto, mándeme un audio, si le cuesta mucho trabajo escribir en el celular, mándeme un audio de WhatsApp, ahí no le va a ocupar mucho espacio, mándemelo, yo lo voy a oír, yo lo voy a leer y le voy a contestar.
Si la respuesta es muy larga, cuando es muy corta, la respuesta es breve, le escribo y le digo, hermano, ¿significa esto o tiene que ver con esto? Pero si la respuesta es muy larga, yo también le voy a mandar un audio. Mi hermana de sangre me mandó un mensaje, hermano, ayúdame a orar porque está pasando esto, siento esto en mi corazón, y le contesté. Y me manda un audio ella explicándome qué es lo que estaba pasando, y le contesté yo. Su audio de mi hermana fue de 15 minutos. Más o menos, 16 minutos explicándome lo que estaba pasando. Y le contesté con un audio. Mi audio duró 1 hora. O sea, se lo cuento para que usted le dé una proporción más o menos. Si su audio es muy largo, yo le voy a dar una respuesta muy larga. Entonces, pero le voy a responder. Hay gente que no es de aquí de la iglesia, hermano, que son de otras iglesias, que son de otras comunidades cristianas, y me mandan preguntas, y pastor, oiga, no entiendo esto, pastor, está pasando esto en mi iglesia, ¿usted cómo ve? Y les contesto. ¿Por qué no les voy a contestar a ustedes sus dudas? No se queden con una duda. El Espíritu de Dios te va a dar libertad para entender lo que la palabra de Dios enseña, porque lo que Dios está buscando es que tú crezcas espiritualmente. Que no te quedes con dudas, que no seas una persona atrapada o volviéndose esclavo de la duda, de la incertidumbre, de la inseguridad, del miedo. Dios quiere tu libertad, Dios espera tu libertad. Amén. Ok, y ya ahora sí, por último, es mi último texto. Porque me digo, no, usted dijo que ya, no, le dije que no prometía nada. Gálatas, vaya conmigo, adelante, de donde está usted. Siga un poquito más adelante, está. En Gálatas, después de Corintios está Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes, dice la palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y se refiere al yugo de esclavitud del pecado. Pero lo que nos dice Pablo es tu responsabilidad mantenerte libre. Jesús te hace libre. Porque hay cosas que no puedes quitar de tu vida. Hay cosas que son más grandes que tú, que has venido arrastrando por años, por generaciones incluso. Saben que el machismo que vivimos en México es algo que aprendimos culturalmente. Nuestros antepasados creían que era la mejor manera de dirigir una familia, pero no significa que lo hicieran con mala onda. Simplemente se fue distorsionando de generación a generación, se fue distorsionando hasta llegar al punto donde el macho era el que mandaba. La Biblia habla de que el hombre es protector de la mujer. Que es, cuando habla que es cabeza, no le dice para que la sometas a tu esclavitud. O sea, que ella sea tu esclava. No por eso somos cabeza los hombres de las mujeres. No es esa la enseñanza de la Biblia. Porque cuando tú eres cabeza es que eres protector, eres proveedor, eres quien guía. Eres el capitán del barco que determina el rumbo que tomará la familia y qué dirección va a llevar. Eso es lo que hace la cabeza. Pero no para someter a la mujer. Pero sin embargo, se ha distorsionado la enseñanza, incluso la enseñanza bíblica, para que la mujer le calle a la mujer, porque yo soy la Cristo. Te voy a echar al pastor si no te calmas. Entonces no se trata de dejarnos llevar o dejarnos gobernar por aquello que nos interrumpe nuestra libertad. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, hermanos, no se dejen otra vez, no vuelvan al yugo de esclavitud, ya son libres. Su libertad es gloriosa. La libertad con la que Cristo nos hizo libres es maravillosa y somos verdaderamente libres nosotros. No somos libres a medias, estamos en una libertad que nos permite decidir, avanzar, creer, crecer, tener, prosperar. Y si dices, pastor, pero yo estoy feliz con lo que tengo, hermano, pues no tiene que andar afanado por tener.
Es que usted dijo que hay que tener más, ya no sé qué hacer para tener. No, no le estoy diciendo que tener es la felicidad. Tu libertad te va a poder o te va a permitir disfrutar, si tienes mucho, disfrutar lo mucho que tienes. Y si tienes poco, también disfrutar lo poco que tienes. Porque eres verdaderamente libre. No estás condicionado por una sociedad que te dice, es que si no tienes este carro último modelo no eres feliz. ¿Quién dijo eso? ¿O por qué poner tu felicidad en tener un carro? ¿O tener una casa? Ahora, no estoy diciendo que no tengas, hermano. Insisto que lo aclare tanto y que insista tanto que no estoy diciendo eso, porque a veces confundimos. Pero quiero dejar claro, Dios no está peleado con cuánto tienes. Tienes mucho, bendito eres. Tienes poco, bendito eres también. De repente escuchamos cosas como que el pobre no está bendecido por Dios. No, no es cierto. He visto gente pobre que es más feliz que mucha gente rica. Y con esto termino. Iba un papá con su hijo de 15 años y el hijo se la pasaba jugando juegos de video, comiendo, tirado en la cama o tirado en el sillón, viendo televisión, las plataformas digitales con su celular, todo el tiempo. El muchacho se la pasaba así, esa era su vida. No le faltaba nada, el papá tenía un buen empleo, un buen trabajo, un buen salario, tenían el carro del año, una casa muy bonita, amplia, parecía que lo tenían todo, pero el papá le había costado lograr todo eso. Le había costado trabajo, desde muy pequeño había empezado a trabajar, le dedicó esfuerzo a los estudios, se preparó profesionalmente, era muy chambeador, se la pasaba en el trabajo todo el tiempo, había logrado todo lo que tenía a base de esfuerzo y dedicación. Pero el papá no le gustaba que su hijo no hiciera nada, que se la pasara tirado en cama, viendo televisión o jugando juegos de video y no hiciera algo por su vida. No le iba mal en la escuela, pero tampoco era excelente en la escuela. Así es que el papá decidió darle una lección a su hijo. Y le dijo, hijo, nos vamos a ir un fin de semana a un experimento que quiero hacer. Tú y yo vamos a aprender acerca de la vida y vamos a aprender del valor que tienen las cosas. El muchacho estaba muy molesto y papá, ¿pero dónde vamos a ir? Mira, vamos a irnos a meter a la sierra. Así es que deja tu celular. No, pero mi celular, mis amigos, mis redes sociales y las fotos que vamos. No. Nos vamos a ir sin nada electrónico. Solamente vamos a agarrar una mochila con ropa, algo de agua para el camino y un poco de alimento para donde vamos a llegar. Y vamos a ir a meternos a la sierra. Así es que dejaron todos los dispositivos electrónicos y se metieron a la sierra un fin de semana. Cuando llegaron al lugar donde el papá quería llegar, había un pequeño poblado. Una gente de recursos muy humildes, muy pobre, pero lo recibieron muy bien. Cuando lo vieron llegar, lo recibieron muy bien, reconocieron al hombre, dijeron, oye, tú eres fulano, sí, yo vine hace algunos años aquí, pues bienvenido, pásale, qué bueno que volviste. Lo recibieron en un cuartito ahí, de hecho, de una casita hecha de palos, y la cama era hecha de palos, ahí con un petate encima, y los recibieron muy bien. Les dieron de comer frijolitos. La fiesta de la llegada de estos visitantes fue grande, la familia les dieron la bienvenida. Y al otro día, pues salieron, el muchacho le dijo, papá, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sé. Ve con el hijo de la señora, tenía más o menos la misma edad, él te va a llevar al campo, vas a ver lo que él hace, te va a llevar a trabajar, y vas a ver lo que cuesta la vida. El muchacho salió con el otro, se fueron a sembrar, se fueron al río, fueron a nadar, se fueron al jardín, a una huertita de hortalizas que tenían, ahí anduvieron trabajando. Cuando llegó el muchacho al mediodía, llegó con un hambre, dice, papá, quiero comer, ahorita que esté la comida, ahorita vas a comer. Ya hasta cuando estuvo la comida, le sirvieron, eran frijolitos con una pieza de pollo, con una salsita y unas tortillas hechas a mano, y ahí estaba la señora haciendo...
unas tortillas hechas a mano y comiendo, y el muchacho comiendo, pues le supo la comida tan rica después de haber trabajado toda la mañana, se levantaron a las 6 de la mañana, le supo muy rica la comida. Para la tarde fueron por leña, y te toca ir por la leña, antes de que caiga la noche, ve con el otro muchacho a conseguir leña, y ya se fueron varias horas, regresaron cargando leña ellos y su burro que se llevaron traían leña, la dejaron ahí en la cabaña, y era hora de tomarse un rico café con unas gorditas de maíz, unas galletitas de maíz para tomarse su café. Ya. Cenaron y se fue a dormir. El otro día fue la misma rutina, el tercer día regresaron, y cuando venían de regreso el muchacho venía agotadísimo, todo el camino se durmió. Se vinieron en transporte, no se fueron en su carro, se vinieron en transporte, así es que todo el camino se durmió, nada más despertaba para transbordar de camión a camión hasta que llegaron a su casa, y ya cuando llegaron a su casa platicó con su papá y le dijo, el papá le dice: hijo, ¿aprendiste a darte cuenta del valor de las cosas? No, sí, papá, tienes razón, estoy regando, estoy muy equivocado. Dime, ¿qué aprendiste? Le dice el papá al muchacho: mira, nosotros tenemos la casa más hermosa, nuestro techo es precioso, nos protege de la lluvia, pero ellos del techo tienen el cielo, papá. Nosotros tenemos una alberca muy bonita, pero ellos tienen un río. Nosotros tenemos el supermercado, pero ellos cosechan los alimentos de la tierra y tienen sus propios animalitos para comer. Ese pollo sabía. Y el papá se queda sorprendido porque no es precisamente la lección que quería darle. Él quería que aprendiera que el trabajo cuesta, que hay que ganarse el alimento. Pero el muchacho aprendió que el significado de las cosas dependía con la libertad con la que vivía. Le dijo a su papá: papá, creo que soy esclavo de lo que tengo. Yo quiero ser libre como ellos. Ellos pueden levantarse a la hora que quieren, dormirse a la hora que quieren, ir a trabajar cuando quieren, descansar. Estábamos trabajando y de repente el muchacho dice: vamos a nadar. Y dice: oye, pero estamos trabajando. No, deja ahí, vente, vamos a nadar, es la hora perfecta. Se metieron al río. Ellos descansaban sin ningún problema cuando querían. El problema es que somos esclavos de todo lo que tenemos. ¿De qué te has vuelto esclavo? ¿De qué depende tu felicidad? ¿De qué depende tu bienestar y la paz que hay en tu corazón? Hermanos, la Biblia dice que Dios nos hizo libres. Necesitamos ser verdaderamente libres. Entender que no dependemos de lo que tenemos o de lo que hacemos para reconocer o darnos cuenta que somos libres. Dependemos de Dios y de todo lo que hay en nuestro entorno. Me gustaba cuando leíamos en la Biblia que la creación espera la manifestación de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y nosotros todavía seguimos siendo esclavos. Seguimos preocupados, atemorizados por el trabajo, por los compromisos. No tenemos libertad. Mi esposa dio una enseñanza hace algunos años, no sé si ustedes la recuerdan, pero mi esposa enseñaba en un tiempo de oración que teníamos: hermano, no dejes que te roben tu derecho, tu libertad de congregarte. No dejes que te roben el derecho a congregarte. Ni tu trabajo, ni tus actividades, ni tus compromisos familiares. Nada que te robe el derecho a venir a la iglesia y adorar al Señor. Usted y yo somos libres, ¿o no? Deberíamos de vivir como libres, no como esclavos. Déjeme orar por usted. Y habiendo llegado a este punto, yo quiero pensar, o quiero entender en mi corazón, y dispongo mi corazón para entender que la libertad que Dios quiere darme, o que la libertad que Dios quiere otorgarme, me permite vivir a mí en libertad permanentemente. ¿Me permite a mí qué? Vivir en libertad permanentemente, no importa dónde esté. Si eres estudiante en la escuela, puedes ser libre. Si eres empresario, tú y tu empresa son libres. Si eres empleado y trabajas para alguien más, no te avergüences, eres libre. Es un empleado que hace las cosas bien. Me decía mi esposa esta semana: es que es difícil trabajar para alguien que no valora tu trabajo. Exacto. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros no trabajamos para la vista del hombre, sino trabajamos para la vista de Dios.
Todo lo que hagas, dice el Señor, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo con amor como para Dios. Porque Él es al que trabajas. Él es al que le sirves. Para Él lo estás haciendo. Entonces, aquel que para el que trabajo no lo reconoce, no importa si no lo reconoce. Tú eres libre. Y estás trabajando para alguien que sí lo reconoce. Y que tiene su recompensa para ti. Y que te va a dar la posición y la condición que tú debes de tener. Porque ese es su plan y ese es su propósito. ¿Están conmigo? Ahora, no estoy diciendo que te esfuerces, no te esfuerces. Ay, pues hay que cuando Dios me bendiga avanzo. No. Avanza. Y en el caminar y en el andar y en el hacer bien las cosas y en responder a tu responsabilidad en el trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu familia, en tu casa, lo que sea que te toque hacer en la escuela. Cuando tú respondes, el Señor te respalda y hace que tú sigas avanzando. Esa es la libertad gloriosa por la que Dios nos lleva. No somos esclavos de este mundo, ni estamos bajo la condición que este mundo determina. Si eres feliz si tienes, no eres feliz si no tienes, no es cierto. Nosotros vivimos bajo la gracia y bajo la bendición de Dios y la libertad que hemos alcanzado, la libertad gloriosa que vivimos y experimentamos es porque Jesús nos la otorgó. Y entre más conoces su palabra y entre más permaneces en su palabra, más puedes experimentar esa libertad. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos por un momento. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Y tú nos has dado libertad y nos haces verdaderamente libres. Y hoy podemos experimentar la libertad que tú nos has otorgado, no porque nosotros la consigamos en nuestro propio mérito, sino porque tú nos la has dado. Y en esa libertad, hoy venimos delante de ti, someternos a ti. Tenemos libertad para elegir. Así es que, hermano, usted es libre de hacerlo o no hacerlo. Tú eres libre, hermano, hermana, de someterte a Dios o no hacerlo. Jesús le dijo a los que creían en Él, si permanecieres en mi palabra. Creo que hoy lo que necesitamos más que nunca es permanecer en su palabra. Así es que si lo quieres hacer ahí donde estás, estás en tu casa, hasta aquí, los que están en el templo, solo cierra tus ojos y levanta tu mano derecha y dile al Señor, aquí está mi vida. Esto es lo que soy. Y soy libre para elegir. Soy libre, Señor, para decidir. Y hoy decido poner mi voluntad a tus pies. Hoy decido someterme a ti. Hoy decido que mi vida se rinde a ti. Es mejor estar contigo que lejos de ti. Hoy decido, Señor, que mi voluntad está en libertad bajo el servicio a ti, en la entrega a ti, Señor Jesús. Tú me haces verdaderamente libre. Yo soy en ti verdaderamente libre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Déjeme hacer una oración por usted, por favor. Así como está, solo cierre sus ojos. Padre, tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Nosotros hoy queremos ser verdaderamente libres. Libres para elegir. Libres para elegir ir a la derecha o ir a la izquierda. Elegir en qué gastar nuestro dinero. Elegir, Señor, en qué empresa trabajar y qué trabajo realizar. Somos libres, Señor, para viajar, para no viajar. Somos libres para nuestros compromisos familiares o personales o con nuestros amigos, para decidir estar o no estar con ellos. Somos libres porque no nos aflige, Señor, la condición de este mundo, sino al contrario, Señor. Soy verdaderamente libre y mi libertad bendice el lugar donde yo estoy. Bendice mi casa, bendice a mi familia, bendice a los que son nuestros. Hoy, Señor, creemos en esta palabra y militamos en esta palabra. Tu iglesia, esta comunidad y aquellos que nos escuchan, Señor, que crean esta palabra, podrán experimentar bajo tu gracia y saber bajo tu gracia, entender bajo tu gracia, que son verdaderamente libres. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno. Bendícenos a todos. Que la felicidad no dependa ni del lugar que están, ni el viaje que hicieron, ni las cosas que tienen.
Que la felicidad en sus vidas sea por saber que son libres y que su alma está prosperando en todas las cosas. Que su alma prospera en todas las cosas, pero también su vida prospera en todas las áreas. Bendíceles generosamente, que ninguno, Señor, viva en tinieblas, sino en libertad. Y si algo o alguien está tratando de someter su alma a una esclavitud incorrecta, a un servicio incorrecto, hoy libero su alma en el nombre de Jesús. Y ustedes son libres ahora, libres para darse cuenta del yugo equivocado que quiere imponerse sobre sus vidas, del yugo malévolo y perverso de maldad, de perversión, de pecado que trata de imponerse sobre sus vidas, pero ya no más. Ustedes son verdaderamente libres. En el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria, Señor. Amén y amén. 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 Denle un fuerte aplauso al Rey. Damos gracias al Señor. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar. Ya nos vamos. Solamente vamos a orar por nuestros hermanos que nos ven en línea. Gracias a todos los que se conectan a esta transmisión y nos escuchan en esta transmisión en vivo. Los bendigo. Compartan el video. Ayúdenos con eso. Denle un like. Dejen un comentario. Eso hace que el algoritmo trabaje a favor de la transmisión y podamos llegar a más personas. Los bendecimos, de verdad, y creemos que Dios está trayendo también libertad a sus vidas, en el nombre de Jesús. Oremos pues. Padre, gracias por nuestros hermanos que nos ven en línea. Los bendecimos a todos aquellos que escuchen este mensaje. La palabra entre a su corazón y a su espíritu y penetre hasta sus huesos para traer vida, y una vida en libertad, y una libertad gloriosa. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos primeramente Dios el próximo martes, si el Señor nos lo permite, en la transmisión en vivo a las 8:30 de la noche. A las 8:30 primeramente Dios. Aquí nos veremos. Dios bendiga y hasta la próxima.